Del otro lado de la línea telefónica tenemos a Vanessa Siley, que es diputada nacional por el Frente de Todos, que es integrante del Consejo de la Magistratura, que también es dirigente judicial de los trabajadores judiciales, de los trabajadores y trabajadoras judiciales, en un momento donde se está mirando tanto lo que ocurre con el Poder Judicial. Te damos la bienvenida aquí a Feas Sucias y Malas en Radio Gráfica. Vanessa, ¿cómo estás? Leonardo Martín, Paulo Pereira te saludan. Hola, Leo, Paulo, ¿cómo andan? Bien. Un saludo grande a toda la audiencia radiográfica. Bueno, muchas gracias. Te toca un verano intenso, porque estás en la Comisión de Juicio Político en el Congreso. Sos parte del Consejo de la Magistratura, sos diputada y Alberto Fernández ha llamado a sesiones extraordinarias para tratar muchos proyectos. O sea, no tenés verano, digamos. No tuve vacaciones. Síntesis. El derecho de las vacaciones de Perón yo trato de garantizar a mis compañeros. En 2023 no está dado ese derecho, muy bien. En mi caso, no sé, no importa. Por ahora, más adelante veremos, pero lo importante es estar atravesando este momento histórico con respecto al juicio político, ¿no? A mí me parece que demanda que estemos a la altura, que todos los diputados y diputadas de la Comisión de Juicio Político, que recordemos, como bien su nombre lo dice, es un juicio que lo lleva adelante un órgano de carácter político, tiene un propósito político que es separar a las personas del cargo. En este caso la Constitución previó en el artículo 53 un remedio por si el presidente de la Nación, los ministros de la Corte Suprema y las altas autoridades del país incumplían la Constitución o tenían mal desempeño o cometían eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Previó la Constitución este procedimiento que se llama juicio político y no requiere ser abogado para llevarlo adelante, requiere ser diputado o diputada de la Nación y ser elegido por el pueblo, porque este control interpoderes que se le dice es un control que la Constitución lo previó para que el pueblo sea partícipe. Claro, o sea, a ver, ¿cuál es para aquel oyente que quizá no sabe bien cuáles son los pasos, los procesos? El juicio político comienza con esta comisión que necesita la mitad más uno de los votos para avanzar y pasar al recinto. Así es, el reglamento, que además es un reglamento propio de la Comisión de Juicio Político, lo que prevé es en mayoría simple, la mitad más uno, como bien vos decís, de 31 a 16. El Frente de Todos y de Todas tiene 16 diputados y diputadas propios, pero de todas maneras nosotros tenemos que enfocarnos en llevar adelante un procedimiento donde contrastemos hechos con pruebas y lo hagamos seriamente, ¿no? Y si necesitamos más, hay que construir en las mayorías. Claro. Yo soy, como militante, creo en la construcción de mayorías. No creo que las cosas vengan dadas. Hay que esforzarse, sacrificarse, convencer, persuadir y hacer el trabajo bien para poder convencer a los demás. Y además hay una cosa, porque todo el mundo dice, bueno, pero se llega al recinto con los 2/3, no se llega al recinto con los 2/3. Y mirá, cuando se inició el programa de la mayoría automática de Menem, tuvo un procedimiento de juicio político a algunos de sus miembros, ¿no? Sí. ¿Cuándo se inicia este procedimiento? ¿Cuándo se inicia? Con Duhalde. En la época del Duhalde, en el 2002, es cuando la Comisión de Juicio Político de Diputados comenzó a tratar las denuncias hacia la mayoría automática de Menem. Una de ellas se basaba por haber favorecido la empresa Mauricio Macri, ¿no? Sí. Parece que la historia pasa 20 años, pero no estamos dando vuelta en círculo, ¿no? Sí. Y bueno, prosperó aquel informe, la comisión hizo un informe en su momento, lo votó, pero no tenía los 2/3 en el recinto. Pero vino Néstor Kirchner un año después, y sobre el informe que habían realizado esos diputados y diputadas en el 2002, es que inicia el pedido a lo que fue, que hizo ¿se acuerdan? Por conferencia, por cadena nacional, sí. Que tiene que ver con una amenaza respecto al corralito, que si te decían, bueno, te sacan todos los amparos del corralito de una, te genera una crisis financiera. Bueno,
que la Corte de la Mayoría Automática lo amenazaban diciendo, bueno, mirá que tengo todos los amparos del corralito, ¿viste? Sí. Y Néstor dijo, no me van a extorsionar porque así no voy a poder gobernar. Bueno, pasamos a un procedimiento público transparente de elección de estos, de designación de estos nuevos jueces. Y ahí tuvimos la mejor corte, a mi modo de ver, de la democracia después del 83 a la fecha. Porque fue una corte prestigiosa, fue una corte ecuánime, fue una corte independiente de verdad, Sí. de verdad, y después se fue deformando, porque después se jubiló Zaffaroni, falleció Argibay, que Argibay, digamos, no era ni peronista ni nada, No, está y claro. Argibay fue una de las juezas que más impulsó la perspectiva de género en el Poder Judicial. Creó la oficina de la mujer en la Corte. Bueno, hoy se conoce la cantidad de femicidios que hay en el país gracias a esa oficina que creó Argibay. Bueno, a eso me refiero con que necesitamos recuperar una Corte prestigiosa, porque esa Corte se fue degradando, y llegó al punto donde tuvo, para mí, como una inflexión que es un antes y un después, cuando Macri designa por DNU, y ellos aceptan ser designados por DNU, Rosati y Rosenkrantz. Uno puede cometer errores, ¿no? Pero hay errores inexcusables. Cuando vos sos juez, o cuando pretendés ser juez y ministro de la República, es decir, conducción del Poder Judicial, no podés decir yo no sabía, que no se podía ser designado por DNU, y como no puedes decir que vos no sabías, porque si no, no podés ser designado a tal efecto, o sea, no estás capacitado para el cargo si no sabes leer la Constitución, sabías, y si sabías, lo consentiste, y si lo consentiste, ya está. Sí. ¿Con qué legitimidad? Con ese vicio. Claro, ¿con qué Con ese vicio legitimidad? de origen. Claro. Y Vanessa, ¿Hola? Hola. Y ahora, en la comisión, se inicia la comisión de juicio político. ¿Qué herramientas tiene esta comisión para avanzar en el proceso de investigación? Muchísimas, amplísimas. Se les da todo el reglamento. Investigar, de citar testigos, incluso requerirlo ante la fuerza pública a través de un juez federal, pero requerirlo de la fuerza pública si el testigo no quiere venir. Todas las mismas medidas de prueba que existen en un proceso penal, informativa, documental, pedido de documentación, digamos, secuestro de herramientas tecnológicas, eso también tiene que ser para un juez. Pedirle a la JUDECU, que es la oficina de escuchas de la Corte Suprema, interceptaciones de llamadas, bueno, amplísimas facultades. Nosotros ya hemos determinado la citación a testigos, nosotros nuestro bloque es la presentación del pedido de juicio político. Bueno, habrá que ir analizando la admisibilidad de cada una de esas pruebas, ¿no? Hay que ser serios porque nosotros vimos como el fiscal Luciani, porque la Cámara de Diputados, en el rol que le asignó la Constitución, tiene un rol muy parecido a un fiscal. Le toca acusar. Y juzga el Senado de la Nación. O sea, la Cámara de Diputados es la que hace la acusación. Por eso tiene que investigar. Es lo que hace un fiscal, investiga, y acusa. Bueno, o no, o desecha la acusación. Si de fruto de la investigación surge que tal persona no ha realizado mal desempeño, o que no ha cometido ningún eventual delito en el ejercicio de su función, bueno, se desecha la denuncia y listo, se archiva. Ahora, sí, están esos indicios y se han podido probar esos hechos, bueno, a partir de ahí quien debe juzgar es el Senado. Nosotros tenemos que investigar. Y nosotros vimos al fiscal Luciani y a esa causa vialidad, cómo no se contrastó ningún hecho con ninguna prueba. Claro. Lo vieron todos los argentinos. Y yo ahí entiendo Juntos por el Cambio, ¿no? No solo que se alcen en una defensa irrestricta de Rosati, lo cual ratifica la existencia de vínculos muy profundos entre Juntos por el Cambio y Rosati, sino que además ellos piensan que nosotros vamos a actuar como actuaron ellos en esa causa, vialidad, ¿me entendés?
Claro. O en tantas otras causas donde efectivamente no hubo un juzgador imparcial. Efectivamente no hubo un juzgador imparcial a todas las causas montadas en función de la persecución política que orquestó y sigue orquestando el Manieto y el Grupo Clarín. Entonces, el deber nuestro es muy importante. Y tenemos muchos hechos que han detallado en la denuncia del juicio político. Uno es infringir... una cosa que hay que aclarar, acá no se va a condenar a la pena de prisión a nadie, ¿eh? Eso lo hace la justicia. Lo único que puede hacer una comisión de juicio político, y un juicio político en sí, es apartar a la persona del cargo. Más luego, si se descubrieron tipos de delitos, bueno, ahí correrá con la justicia común cuando el juez ya queda apartado, ¿me entendés? Vanessa, Paulo te habla, ¿no? Yo quería entender un poquito los tiempos de ese proceso, ¿no? Podemos decir que es como una comisión también de investigación y cómo se dan los tiempos, ¿no? Nosotros arrancamos acá el programa hablando un poco sobre los tiempos, porque este es un año electoral, un año complejo para la Argentina, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo la justicia ha cada vez más ocupado el espacio de la política de forma totalmente ilegal en distintas en los países, ¿no? Yo hablando de Brasil específicamente, vimos la politización, o sea, la ocupación del Poder Judicial legislando cuando no era el correcto, ¿no? Yo quería entender un poco los tiempos procesuales de eso y las consecuencias en este año electoral, ¿no? Vos hablaba, por ejemplo, eso exactamente sobre una corte prestigiosa. Necesitamos recuperar una corte prestigiosa, ¿no? Entonces quería entender los tiempos procesuales y el camino para construir esa corte prestigiosa una vez más en la sociedad argentina. Los tiempos respecto del funcionamiento de la comisión, las facultades investigativas y demás no están prescritos en el reglamento, así que hay que ir determinándolos paso a paso, digamos. Paso a paso, hay que agarrar un hecho, buscar la prueba, por ejemplo, coparticipación. Coparticipación, que es una de los hechos que se denuncian en el caso de la Corte. Bueno, hay que citar a todos los gobernadores, porque los gobernadores fueron de eso. Directamente la Corte ni los escuchó. O sea, presentaron una figura que se llama amicus curiae, que es amigos del tribunal. Los amigos del tribunal pueden ser oídos o pueden ser desechados porque no tienen relación con la causa. Pues bien, directamente al caso de los gobernadores argentinos, que son quienes tienen el poder originario de la República, porque las facultades de la Nación son las facultades que las provincias le ha delegado a la Nación. Directamente, yo lo entiendo como en una especie de desprecio unitario, no fueron ni se les contestó su amicus curiae, ni por sí ni por no, Claro. Directamente como si no lo hubieran presentado. Eso es una causal de mal desempeño, por ejemplo. Bueno, hay que probar esa causal de mal desempeño. Bueno, sí, ¿cuándo presentaron amicus curiae? Que vengan los gobernadores, expliquen cuándo. Bueno, para eso no hay tiempos procesales. Okay. Los tiempos son una determinación política, y la determinación política va a tener que ver con muchos factores. En lo que a nosotros respecta a los integrantes de la comisión, vamos a enfocarnos en hacer una investigación profunda y seria y reglamentaria. Eso es en lo que estamos concentrados y concentradas. Estamos estudiando mucho, bueno, estamos dedicándonos fuertemente a este tema. Ahora, ¿cómo recuperar una corte prestigiosa, no? Es una muy buena pregunta, porque en la sociedad argentina el desprestigio, y te lo digo como trabajadora judicial, empecinada y obstinadamente queriendo cambiar este sistema desde adentro también, ¿no? Y no nos van a alcanzar, no vamos a tirar la toalla. Como la sociedad ya no cree en el sistema de justicia. La deslegitimidad, el desprestigio, la falta de consenso social, es una justicia lenta, y muchas veces ininteligible, muchas veces alejada de la sociedad, pues encerrada en sí mismo, y la sociedad, el desprestigio ya no tiene la justicia.
Ahora, sobre el desprestigio, hay dos caminos. O transformamos, o cambiamos, o lo que genera directamente es la falta de credibilidad total. Cuando un sistema pierde totalmente credibilidad en la sociedad, los grupos económicos se apoderan de esas instituciones. Entonces, el esfuerzo nuestro tiene que ser en participar a la sociedad de estas transformaciones que queremos hacer. Por eso reivindico mucho el proceder que tuvo Néstor Kirchner con la Corte, porque hizo un plebiscito para ver quiénes iban a ser los jueces de la Corte. Como no se lo puede votar, porque la Constitución previó otros mecanismos de su designación, que es el Senado con 2/3, no hay voto popular, no hay elección directa, hay elección indirecta a través de los representantes. Néstor eligió el camino del plebiscito. Bueno, fíjate cómo la imaginación de un militante, un conductor puede, encontrar los caminos para participar al pueblo de las grandes decisiones. Y ese es el desafío. Mientras el pueblo participe de las grandes decisiones, y seguramente que las cosas van a salir mejor, como dice Máximo, que me gusta repetir, se achica el margen de error. Cuanto más pueblo, menos margen de error. Vanessa, y respecto a la Cámara de Diputados y al acompañamiento que tenga este juicio, vimos que son 11 gobernadores que acompañaron. A ver, la oposición, Juntos por el Cambio, ya dijo que va a bloquear directamente el Congreso hasta que no se saque este juicio a la Corte Suprema, no se saque este proyecto, esta iniciativa. Ahora, ¿qué pensás que va a ocurrir dentro del bloque del Frente de Todos? ¿Van a acompañar todos o alguno quizá tome la postura de algunos gobernadores que evitan este debate? No, el Frente de Todos y de todas estamos trabajando en sintonía y en unidad. Bien. No ha pasado habitualmente, te soy sincera, pero en este caso está pasando. Y me alegra y bueno, estamos poniéndole todo para que así sea. Bien. ¿Qué opina? Vos sos integrante del Consejo de la Magistratura. Bueno, la Corte restituyó una ley que había sido derogada en el año 2006, algo que una de las decisiones insólitas. En extraordinarias se va a tratar esta nueva composición. ¿Ya está el proyecto? ¿Ya están algunos lineamientos de lo que puede ocurrir? Bueno, es otra de las causales del inicio del juicio político, el tema del Consejo de la Magistratura. Claro. Porque si la ciudadanía, esto que me preguntaba ¿Paulo o Pablo? No Paulo. Bien el nombre. Paulo, sí. Como San Paulo. ¿Cómo recuperar el prestigio? Bueno, si los jueces no tienen el órgano, si la sociedad no tiene el órgano, que es el Consejo de la Magistratura, donde un juez se le puede corregir su conducta o aplicar una sanción por su mala conducta, imagínate dónde estamos. Porque es como que directamente ese juez no tiene el ámbito donde puede ser juzgado por su conducta. Entonces puede hacer lo que quieras, básicamente. Si le quitas el ámbito de juzgamiento, y bueno, está como liberado, como tierra, como territorio liberado, digamos. Claro. Cierra el círculo. Cierra el círculo. Propio. Sí, cierra el círculo. Por ejemplo, todo lo que se conocía del lavado escondido, sí, esos jueces aceptaron dádivas o no, ¿dónde se tiene que investigar? En el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura? Está paralizado. ¿Por qué está paralizado el Consejo de la Magistratura? Por accionar de otros propios jueces, que son los jueces de la Corte, que revivieron ese fallo, bla, 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 bla. Obviamente que es causal de mal desempeño. Eso es causal de mal desempeño. Ahora, también en la ley, también está la ley que el Poder Ejecutivo, antes de que salga este fallo, para hacer un poquito de memoria, el 6 de diciembre, si no mal recuerdo, del 21, manda un proyecto de ley donde reforma la composición del Consejo de la Magistratura. Esto lo hace Alberto Fernández. Ese proyecto de ley es tratado en el Senado de la Nación, pero no llega a ser tratado en diputados porque no teníamos la mayoría, porque no nos fue bien en la elección del 21, ¿no? Bueno, ahora, en el medio de eso la Corte saca este fallo.
Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo ahora es volver a poner en extraordinarias aquel proyecto de ley que están diputados para cambiar. ¿Qué hacía aquel proyecto de ley? Y no poner a la Corte como presidiendo el Consejo de la Magistratura. Porque ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el plan? El plan era, saquemos este fallo, revivamos una ley vieja. ¿Qué dice la ley vieja? Que el presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura. Hace 16 años que eso no sucedía. Y se autodesigna, ¿no? El presidente. Una cosa. Entonces, escandalosa. a ver, Leonardo Martín. Sí. Leonardo Martín primero están con Paulo, ahí en la radio. Entre ustedes uno vota a ver quién va a ser el presidente de Radiográfica. Bueno, Leonardo Martín se vota a sí mismo presidente de Radiográfica. Y después se escribe un fallo que dice, bueno, además, el presidente de Radiográfica también va a ser presidente de todas las radios sindicales de la Argentina. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que pasó. Ese fue el plan. Y lo están ejecutando. Porque aparte, presidir el Consejo de la Magistratura no solamente es importante por la cuestión de la disciplina y la remoción de los jueces y juezas, es también importante por la designación de los futuros jueces y juezas. Claro. Y para que la sociedad se entere y sepa, hay 85 concursos concluidos que lo hicimos durante la gestión anterior en el Consejo de la Magistratura, donde hicimos concurso, entrevista, designamos jurado, oposición de antecedentes, resolvimos las impugnaciones, hicimos una terna y cuando llegó Rosati esos concursos quedaron ahí. ¿Qué significa esto? Vos tenés la justicia civil, donde se resuelve un divorcio, donde se resuelve una causa de tenencia de hijos, un régimen alimentario, una cuota alimentaria. Funcionando hoy, tenés un juez que atiende 3 juzgados. Y sí, o una jueza, porque te digo la verdad que la justicia civil hay muchas juezas, y es el foro más en crisis de la justicia nacional. Y claramente la justicia va a ser lenta. Si vos tenés una jueza teniendo 3 juzgados, y ahí están, en el Consejo de la Magistratura, desde abril, durmiendo todos los concursos concluidos. En el caso de la justicia civil fueron 26 vacantes, en total 85. Y otro tanto con la justicia del trabajo, otro fuero que tiene muchísimas vacantes, no tiene jueces titulares. Sí, vos necesitas que los jueces laborales se resuelvan rápido, sí. Y bien, ¿no? Claramente. Bueno, estas son las cosas que pasan en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, acá hubo una intención de proteger concretamente a Bruguía y a Bertuzzi, que fueron los jueces mal trasladados, no puestos a dedo, vamos a decir las cosas. Bien trasladado para ellos. No, bien. Claro, Macri dijo, bueno, tengo estos 2 amigos que juegan al tenis, que el otro juega al fútbol, que el otro, y los voy a hacer jueces de cámara, que es la que revisa todo lo que hace Comodoro Pi. Y ahí puso esos 2 amigos. Nosotros hicimos un concurso para esos cargos. Tuvimos todo el enero pasado, me toca trabajar, todo el enero pasado, ocupándonos de ese tema. Y ahí está. Llegó, uno de los bloqueos que se inició en el Consejo fue el caso de Bruguía y Bertuzzi. Y ya no deberían ser más jueces. De esa Cámara. Tendrían que volver a su juzgado original. Uno a San Martín y el otro a la justicia ordinaria, penal ordinaria. Ahora, vale, yo te escucho a vos, bueno, escucho a otros referentes, y uno ve que el Poder Judicial, los tribunales de Comodoro Pi, los tribunales federales, la Cámara, la Corte Suprema, hoy es muy adverso y es un poder y una telaraña muy difícil de romper, ¿no? Que ha logrado solidificarse, avanzar sobre decisiones del Poder Judicial, del Poder del Congreso, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacer, no? Bueno, esta iniciativa de juicio político, pero ¿cómo hacer para romper ese entramado? Empezando por la cabeza. Siempre. Ayer estaba escuchando un programa de televisión y escuchaba, bueno, el entrevistado y el periodista. El entrevistado decía, para mí llega tarde este pedido de juicio político, ¿no? Y yo me vine a mi memoria cuando en el 2020 presentamos contra Rosenberg.
Y también vino a memoria lo que usualmente se estila, la historia, en la historia, desde Perón hasta esta parte. Y las decisiones sobre las conducciones de los poderes del Estado se toman los primeros días de gobierno, ¿no? ¿Esto significa que estamos tarde con este pedido de juicio político? Yo siempre digo, estamos temprano para lo que viene. Estamos temprano para lo que viene. Estamos haciendo las cosas bien para lo que viene. Para lo que ya no se hizo, no se hizo. Cuando nosotros presentamos el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, tuvimos, perdóname la palabra, pero tuvimos un tiempo largo. Los que hoy, este periodista que hoy dice, sí, debería haberse hecho antes, nos fustigó cuando presentamos el pedido de juicio político de Rosenkrantz. Pero bueno, la memoria de pez que a veces se tiene. Lo importante es hacerlo. El camino es el correcto. Yo creo que el Poder Judicial es un poder vertical, es un poder jerárquico, y tiene una conducción. Esa conducción, que es la Corte, no solamente que baja línea política en materia de política judicial, es la última instancia de revisión de cualquier causa, y además sus fallos marcan jurisprudencia, es decir, muchas veces son replicados por las primeras instancias, es decir, y además tiene potestades administrativas y presupuestarias. Claro. Y presupuestarias. Porque recordemos, porque todo tiene que ver con todo, en el Poder Judicial Federal conducido por la Corte Suprema no hay convenio colectivo y no hay paritaria. Es el único poder del Estado que no está acorde a, digamos, el orden público laboral. ¿Vale? ¿No? Bueno, sí. Y a ver, estamos ya cerrando. Te pregunto, bueno, vos en este caso sos dirigente judicial de los trabajadores y trabajadoras judiciales, pero ¿qué notas en el diálogo con otros dirigentes del movimiento obrero en Argentina, en CGT, en CTA? ¿Hay conciencia o hay voluntad de acompañar este proceso? Yo creo que sí. De todos los compañeros y compañeras con los que estuve hablando, con los compañeros de la CTA, estuve hablando con Hugo Yagi, estuve hablando con el Tano Catalano, con el compañero Walter Correa, estuve hablando después también con, todos los compañeros de La Corriente, hablé con el compañero Paco Manrique, y sí, hay voluntad, hay que arrancar. La voluntad está, hay que arrancar. Porque además yo pienso, ¿no? El tema con una corte adversa de derechos laborales, te encontrás con un frontón, con una Corte Suprema que en definitiva te termina determinando constitucionalidades o no, o moviendo... Ya está pasando. Claro. Ya está pasando. ¿Cuántos ejemplos de fallos tenemos? A ver, el tema de la cuota de la empresa de medicina prepaga. El tema de... No, acá no hace falta que te digan, mire, te bajo el sueldo. Con que te permitan que todo lo demás suba, ya está. Por ejemplo, Internet. Claro. Es el que, digamos... O, por ejemplo, algo muy simple, en una economía como la Argentina, cuyo principal problema estructural es la economía bimonetaria y la escasez de dólares, que te permitan que las empresas que tienen que importar se hagan de los dólares del Banco Central, a través de 10.000 cautelares hubo. 10.000 cautelares hubo en este tema. ¿Que te permite eso la justicia? Y sí, te empeora todo el sistema económico. ¿Y quién te pensás que lo va a sufrir esas consecuencias? Los laburantes. Claro. Los laburantes. Perfecto. Bueno, Vanessa, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te pudimos escuchar que te explayes, algo que te haya quedado pendiente que te parezca importante destacar. No, nada más que creo que tenemos que hacer partícipe de la sociedad, del pueblo, de este proceso que se va a llevar adelante. Es muy importante que se difunda, que se transmita, que esto va a ser transmitido en vivo, que se replique en las redes luego, que se conozca, y bueno, hay que pensar en la historia, Creo que lo que se haga acá, la historia después va a hablar de cada uno y cada una de los diputados y diputadas y de las fuerzas políticas y cómo actuaron, ¿no? Bien.
Bien, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en otra oportunidad. Va a haber oportunidades para hablar con todo lo que se viene por delante. Buenísimo, buenísimo. Les mando un beso grande a todos y todas por ahí y a toda la audiencia de la radio. Gracias. Pasaba por el aire Feas, Sucias y Malas, Vanessa, Feas, Sucias y Malas, Vanessa, Feas, Sucias y Malas, Vanessa, Feas, Sucias y Malas.